Ahora, mis hermanos, compartiremos la lectura bíblica para esta tarde y lo haremos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos, hermanos, a la lectura al verso 46 y 47 de Lucas 24 y lo leeré en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Nos ayude el Señor, hermanos, en esta tarde para poder compartir estos momentos que el Señor nos regala, hermanos, de compartir su palabra, de compartir su evangelio, y nos dé mucha gracia el Señor. Por estos días, hermanos, me he dado cuenta, ¿cierto? Escuchando algunas cosas y mirando por ahí, muchos se preguntan, hermanos, o se preguntaron en su debido tiempo con respecto a la contingencia actual, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios al respecto? Y quizá muchos cristianos también, ¿cierto? Estaban en la disyuntiva, hermanos, de encontrar en las Escrituras algo relacionado con el tema. Principalmente, hermanos, para saber a qué atenerse. Sin embargo, hermanos, me he dado cuenta que hay un problema con esto, hermanos, porque hay muchos que han salido predicando, hermanos, acerca de esta contingencia, pero han cometido un grave error, hermanos. Y esto es de torcer lo que precisamente el Señor nos habla, hermanos, y nos advierte acerca de estas cosas. Han incurrido en el hecho de torcer un poco las Escrituras, hermanos, para hacerlas decir, hermanos, algo que no dice. Torcer algunos textos, hermanos, para tratar de hablar del tema, hermanos, y a ver lo que Dios dice. Y esto es peligroso, hermanos. Por eso he escuchado diferentes comentarios, hermanos, donde se le predica al pueblo, hermanos, acerca de que estos son los últimos tiempos, que a lo mejor es el juicio de Dios, que esta es la ira de Dios, que otros dicen que estamos pasando por la gran tribulación, hermanos, y cualquier cosa, hermanos, y toman textos de la Biblia, hermanos, para poder de alguna manera justificar lo que dicen, hermanos. Por eso hay que tener un especial cuidado, hermano, en cuanto a cuando uno lee la palabra del Señor. Y no tratar de forzar, hermanos, el texto de ninguna manera para que diga algo, hermanos, que realmente no dice, sino que solamente para respaldar lo que a lo mejor el predicador, hermanos, quiere decir. Esto, hermanos, ha pasado siempre. Esta situación siempre ha ocurrido, hermanos, desde el principio, hermanos. Nosotros vemos en los profetas, hermanos, y Dios castigaba, hermanos, a los que tal procedían de tal manera, hermanos. Salían muchos, hermanos, hablando en Ezequiel capítulo 22, 28, hermanos, habla de que algunos profetas profetizaban vanidad, hermanos, y adivinaban mentiras diciendo: así ha dicho Jehová, y Jehová nunca había hablado, hermano. Jeremías, de igual forma, hermanos, también dice, y hay una advertencia, hermanos, dice al respecto: hay de los que dicen, así ha hablado Jehová, y Jehová nunca los dijo nada. Por eso es que hay que tener especial cuidado, hermanos, de poder tomar las Escrituras y poder interpretarlas. En la carta, me parece, del apóstol Pedro, hermano, está hablando acerca de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, y dice que algunas son difíciles de entender. Y de esto se aprovechan algunos indoctos. Son indoctos, inconstantes, los cuales tuercen las Escrituras, hermano. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que hay que tener cuidado. Los cuales los inconstantes, los indoctos, tuercen las Escrituras, igual que el resto de ellas, para su propia perdición, dice la palabra.
La palabra del Señor es algo serio, hermanos, es algo realmente importante. Es lo más importante que nosotros podemos tener en esta vida. Y por eso hay que tratarla con el cuidado que corresponde y rogarle al Espíritu Santo que Él sea quien nos dirige, hermanos, cuando hablamos. No se trata de rellenar, hermanos, o hablar quien habla mejor, hermanos, quien hace cosas más misteriosas, quien tiene una mayor revelación, porque también he visto, hermano, en este tiempo incluso, que parece prácticamente una competencia, hermano, en las redes sociales, quién predica más, quién predica más cosas, hermanos, están todos los días incluso. Y no es precisamente, hermano, la competencia, hermano, y a nosotros el Señor nos ha hablado estos días, hermano, en el libro de los Gálatas, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos, ni siquiera lo hacemos para nosotros mismos. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del que nos salvó, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿realmente Dios habla alguna cosa con respecto a estas cosas? Y el otro día, escuchando a un hermano nuestro que estaba predicando, hermano, me pareció muy bonito lo que dijo, hermano, lo que leyó en realidad, y se me venía a la mente precisamente o me venía a aclarar esta disyuntiva, hermanos, que se me estaba presentando. Y decía que Dios sí había hablado. En el libro de los Hebreos, hermano, en el capítulo 1, lo voy a leer, hermano, en el capítulo de Hebreos, el capítulo 1, los primeros versos dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si nosotros, hermanos, examinamos la Biblia, nos damos cuenta de estos pasajes, hermanos, y damos cuenta de que Dios sí ha hablado. Y la palabra de Dios nos revela que Él sí Él ya habló, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos podemos dar cuenta de lo que la Biblia nos revela. Y dice que habló Dios de muchas maneras. Y en la carta a los romanos, hermanos, Dios explica, hermanos, de alguna forma, el Espíritu Santo explica que Él a todos les ha hecho ver que Dios es real, que Dios existe a través de las cosas creadas. Dios ya habló, hermano, pero aún así la gente no quiere reconocer esta realidad. Entonces Dios toma su Espíritu Santo y lo deposita en ciertos personajes, hermanos, a través de la historia, que son los profetas. Y los profetas, hermanos, anunciaban lo que Dios quería que el pueblo supiese y anunciaban a Cristo, hermano. Todos los profetas hablaban y profetizaban acerca de Cristo, lo cual también el pueblo de Israel mismo, tampoco, hermanos, y ni nadie quiso tampoco oír, hermanos, lo que los profetas decían. Y dice, hermanos, ahora, pero en los postreros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, estamos en los postreros tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y Dios ya nos habló y esta vez nos habló por el Hijo. Lo encontré bien interesante, hermano. Pero ahora lo interesante es saber, Dios nos habló por el Hijo. ¿Qué fue lo que Dios nos habló por el Hijo? ¿Qué fue lo que Dios nos habló por el Hijo? Y yo podría, hermano, perfectamente argumentar que, bueno, Dios habló tantas cosas, o sea, Cristo habló en el nombre del Padre, pero de hecho Él dice, yo no hablo de mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me dice que hable, eso es lo que hablo. Y habló tantas cosas, hermano. Entonces, sí, Dios no habló del Hijo, pero tantas cosas, parábolas, hermanos, revelaciones, interpretación de la ley, hermanos, enseñar, tantas cosas, hermanos, que Dios nos habló desde los evangelios, nosotros encontramos todo esto. Pero ¿qué fue lo que realmente en todo esto el Señor nos habló? ¿Qué es lo importante? Todo es importante, toda la palabra del Señor es importante. Entonces yo dije, voy a empezar a ver qué fue lo que habló el Hijo. Y me fui al principio de su ministerio, hermano. ¿Qué fue lo primero que habló el Hijo? ¿Qué fue lo primero que habló nuestro Señor Jesucristo? Y mi Biblia, hermanos, tiene esta cualidad, yo creo que en muchas Biblias tiene, que tienen las letras rojas, las palabras de Cristo en rojo. Es una herramienta, hermano. Y no es para que la Biblia se vea más bonita, sino que para que uno aprenda, hermano, este tipo de cosas.
Y dije, yo me voy a ir con las palabras que Cristo habló, las primeras palabras de Cristo en rojo. ¿Qué fue lo que el Hijo habló? ¿Qué fue lo primero que el Hijo habló? Y me encuentro con lo siguiente, hermano. En el Evangelio según San Mateo, al principio, hermano, de su predicación, al principio de su predicación, en el capítulo 4, en el verso 17 dice, desde entonces, cuando comenzó su ministerio, desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego veo en el Evangelio según San Marcos, para hacer un comparativo, hermano, ¿cierto? Y dice que lo primero que dijo Jesús fue lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo creo, hermanos, que si el hombre, hermanos, hubiese puesto oído a lo que el Señor, hermanos, cuando estuvo en los días de la carne, cuando estuvo en medio de los hombres, si los hombres hubiesen acatado, hermanos, nos habríamos ahorrado, esta humanidad, hermanos, se habría ahorrado todos los problemas que tiene, hermano. Si tan solo hicieran un alto, hermano, esta sociedad, hermano, tan desquiciada, hermanos, por decirlo menos, alabado sea el Señor, y no me quedo corto, hermano, en decir lo desquiciada que está esta sociedad, hermano. Usted me dirá, no, yo creo que es un poco exagerado, pero no, hermano, ¿sabe qué? Mire, usted, mientras estaban todos estos problemas, hermano, la gente con la pandemia, hermano, la gente preocupada por qué va a ser sin plata, hermano, sin trabajo, y los políticos alegando por acá, por acá. En estos días, hermano, los días pasados, pasó el famoso Día del Orgullo Gay. LGTB, XY, Z, no sé cuántos nombres tienen. Y en ese día, hermanos, hicieron pasar un documento a la Cámara, pidiendo, hermanos, que ahora en la ley se contemple el respaldo de la ley ante la pedofilia, hermano. Nadie se enteró porque todos estamos preocupados de otras cosas, que si nos van a dar o no nos van a dar el 10% de la AFP, que si no sé qué cosa, hermano, que miles de cosas, y ellos por debajo, hermano, quieren que la pedofilia sea algo legal. Y esto lo encuentro, hermano, una aberración. Una aberración. Y cada vez, hermano, estas cosas están pasando tan rápido, hermano, tan rápido, y nosotros no nos damos cuenta, y me hace solamente pensar en las palabras de mi Señor que dice, cuando el Hijo del Hombre venga van a ser como los días de Lot, cuando era una verdadera Sodoma y Gomorra. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso es tan importante saber qué es lo que nos dice el Hijo, hermano. Más que, hermano, estar buscando alguna palabra media encubierta aquí, media difícil de entender para impresionar a los demás en el Antiguo Testamento, un libro. No, hermano, sino que hoy el Señor, de hecho, y Dios tenga misericordia de mí, hermano. Porque yo había conseguido, hermano, estudiando estos tiempos, una palabra, hermano, acerca de la Ruana, hermano, que era un hijo que engendró a la esposa de Oseas. Y era bien bonita la aplicación, pero el Señor me dice, no es eso lo que tienes que predicar. Lo que tienes que aplicar es lo que realmente importa. Y en este tiempo importa, hermano, lo que el Hijo dice, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, entonces, para solucionar los problemas, ¿qué fue lo que dijo el Hijo? ¿Qué fue lo que nosotros no contemplamos? Alabado sea el nombre del Señor. Y uno de los puntos más importantes y que nosotros ya prácticamente no lo hablamos porque lo damos por sentado es precisamente esta palabra, hermanos. Arrepentíos. Y esto a veces causa un serio choque, hermano, impacto en los creyentes, porque dicen,
yo no. Quizás la gente del mundo, pero yo no, porque yo ya me arrepentí. Yo me arrepentí el día en que creí. Un sinfín de argumentos, hermano. Pero ¿sabe usted qué es arrepentimiento? ¿Se ha puesto a pensar, hermano, qué es realmente arrepentimiento? Porque en todas las cosas me he dado cuenta, hermano, que yo, lo digo por mi persona, y he quedado perplejo, hermano, cuando el Señor me ha enseñado cosas tan que yo debería saberlas como cristiano y como predicador, sin embargo, las desconocía. No sabía bien explicar, hermanos, cómo es el asunto de la gracia. No sabía, hermanos, bien cómo es andar en el Espíritu. Y hoy día Dios me está revelando todas estas cosas por su palabra. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Bueno, nosotros decimos sentirnos, dejar de hacer las cosas malas que hacemos y pedirle perdón a Dios. Es como lo básico, hermano. De hecho, hermanos, hay muchas definiciones que los predicadores ocupan, hermano, y que están bien, ciertamente. Dicen volverse del pecado, cambiar de dirección en cuanto a lo que hacíamos como rutina. Eso es arrepentirse. Pero ¿sabe qué? Estuve buscando en la Biblia el arrepentimiento bíblico y va mucho más allá, hermano. El arrepentimiento bíblico, hermanos, tiene que ser un cambio de mente en nuestra vida, un cambio de mentalidad en nuestra vida, hermano. No podemos permanecer con la misma mentalidad que tenemos. Y de eso tenemos que arrepentirte, porque ¿qué es lo que tiene nuestra mente? Cuando el hombre verdaderamente se arrepiente a Dios, esto trae como consecuencia un cambio en el ser humano, un cambio en la criatura, un cambio de actitud, un cambio de acciones, un cambio de conducta. Que la Biblia llama los frutos del arrepentimiento. O sea, cuando la persona realmente se arrepiente, empiezan a verse esos frutos del arrepentimiento. Los menciona la palabra del Señor. Y esos frutos del arrepentimiento, hermano, el otro día escuchaba a alguien, hermano, que decía que uno tenía que dejar ciertas cosas. A mí me gustaba ir, no sé, al cine, pero ahora yo estoy mostrando que cambié, entonces ya no voy más al cine. A mí me gustaba empinar el codo, dice alguien por ahí, me gustaba tomar, pero ahora no, el Señor me trajo y ya cambié y no tomo hace tiempo. Pero es un cambio de mentalidad, hermano. O sea, no es que yo dejé algo, hermano. No es que yo dejé un pecado, hermano, o una manifestación del pecado, sino que yo ahora, decía el Espíritu Santo, yo ahora aborrezco lo que hacía. Lo aborrezco. No es que yo ahora no tomo, pero cuando veo a los demás tomar, me saboreo, hermano, porque sigo teniendo el deseo de lo mismo, ¿entiendes? Y por eso nosotros nos llama el Señor a arrepentirnos. Que arrepentirnos no se trata, hermano, de que nosotros nos arrepentimos para ser mejores personas. Nosotros debemos ser las mejores personas, mejores ciudadanos, pero a causa del cambio de mentalidad que hubo nosotros. No se trata, hermano, de cambiar y luego jactarnos, hermano, de que ahora no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de nosotros, hermanos, el arrepentimiento no se trata de nosotros. Si bien el arrepentimiento tiene que actuar en nosotros, pero no se trata de nosotros, hermano. Se trata, el arrepentimiento es con respecto a Cristo, es con respecto a Él. Es que nuestra mente nos engaña, hermano, y siempre pensamos que algo se trata de que yo tengo que hacer yo, que se trata de mí. No, hermanos, se trata, todo lo que hacemos es para la gloria de su nombre. Y el arrepentimiento que nosotros debemos tener también es para la gloria de su nombre, es con respecto a Él, es por Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y ¿sabe de lo que nosotros, yo decía, pero quiero ponerme en el lugar de todos los demás, entonces digo, pero ¿arrepentirme de qué? Bueno, porque la Biblia me habla, hermano, me ha enseñado el libro de los Gálatas, hermano, sin ir más lejos, la clase pasada, hermano, lo pervertido que soy.
lo corrompida que está mi vida entera carnal, mi humanidad, hermano, mi naturaleza de pecado. Entonces, pero arrepentirme de qué? ¿Qué es lo que el Señor busca en nosotros, hermano? ¿Qué es lo que el Señor busca en nosotros cuando nos dice arrepentíos? Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que dice? Alabado sea el nombre del Señor. Y ¿sabe lo que es, hermano, lo que descubrí en la Biblia? En el libro de los Hechos. Alabado sea el nombre del Señor. Que el arrepentimiento, hermano, tiene que ver en cuanto, como decía, a nuestra mentalidad, a lo que nosotros creemos acerca de Jesús. A lo que nosotros creemos acerca de Jesús. Porque yo veo, hermanos, no puedo ser tan adivino, hermanos, pero me doy cuenta, hermanos, de que no todos perciben la palabra del Señor y no todos consideran la palabra del Señor. De hecho, no todos creen la palabra del Señor, y me estoy refiriendo al pueblo evangélico. No todos creen lo que se dice, hermano. No todos creen lo que se predica. No sé, yo creo que algunos tienen el prejuicio de ver al predicador, tienen el prejuicio de ver que esto no es así, que está mal interpretado. Yo no sé, hermano. Pero hay gente que lisa y llanamente no cree a la predicación del Evangelio. Y le voy a dar un ejemplo, hermano. El Señor nos ha dado estos días consuelo, el Señor nos ha llenado de una bendición, nos ha explicado en el tiempo en el que vivimos, hermano, porque profeta ahí en medio de su pueblo, hermano, y nos ha hecho ver tantas cosas maravillosas, pero ¿sabe qué? Nosotros no tomamos las precauciones del caso, como quien dice. A nosotros nos dicen acerca de las enfermedades que hay presentes, hermano, y nosotros nos preparamos con un todo. Corremos, hermano, a prepararnos con un todo. Y andamos siempre preparados, hermano. Todos los elementos que hay hoy en día para cuidarse, hermano, en caso de, nosotros todos los tenemos. Uno por obligación, porque también tenemos temor, por muchas cosas. Pero el Señor nos ha dicho que Él está a la puerta, hermano, que Él viene. Que Él viene, hermano. Y nosotros nos preparamos de la misma forma. Le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Usted cree que el Señor viene? Y Dios tenga misericordia de nosotros. Porque yo tengo, a alguien lo escuché decir, tengo dos noticias. Tengo una noticia buena y una noticia mala. Les tengo a mis hermanos dos noticias, una noticia buena y una mala. La noticia buena es que Cristo está a las puertas. Y la noticia mala es que Cristo está a las puertas. Es buena, hermano, para los que creen en su venida, para los que esperan su venida. Pero es una pésima noticia, hermano, para los que no han creído a su palabra, para los que no han confiado, hermanos, en las promesas de nuestro Señor. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Y Dios nos bendiga en esta hora. Entonces, encontraba cuál es el problema, hermano. Y el apóstol Pedro, hermanos, en el libro de los Hechos, está predicando el Evangelio, hermano. Y enrostra, hermanos, en sus primeras predicaciones el apóstol Pedro y dice lo siguiente en el capítulo 2, en el verso 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando escucharon esto, hermano, las personas que estaban alrededor de Pedro se compungieron, hermanos, en su espíritu. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y sabe cuál fue el consejo del apóstol Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, arrepiéntanse. En el capítulo 3, en el versículo 19 dice,
Así que, predicando el apóstol Pedro, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos. Hermano, si tantas veces la palabra del Señor manifiesta este actuar, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, debe ser importante, ¿no le parece a usted? Que lo primero que dijera Juan el Bautista es arrepentidos y convertidos, que lo primero que dijera el Señor Jesucristo es arrepentidos y convertidos, que lo primero que dijeran los apóstoles arrepentidos. Y el arrepentimiento es precisamente de esto, hermano, del rechazo que nosotros tenemos por Cristo, hermano. Y a usted le parecerá extraño lo que le estoy diciendo, hermano, pero nosotros, hermano, en nuestra naturaleza hay un rechazo permanente a Cristo, hay un rechazo permanente a Dios, hay un rechazo permanente a su palabra, hermano. Y de eso tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra mentalidad acerca de Cristo, hermano. Es un rechazo obstinado que hay en nosotros a causa de nuestra naturaleza. Arrepentirnos, hermanos, de nuestra ignorancia y de nuestro desinterés. Y por eso digo yo que esto provoca un cambio de actitud en nuestra vida. Un cambio de actitud en nuestra vida, hermano. Eso es arrepentirse. Y los creyentes, hermanos, y los cristianos deberían estar arrepentidos todos los días de la vida, hermano. Todos los días vivir en arrepentimiento. Vivir en arrepentimiento. Porque ha de saber usted y yo, hermano, ciertamente, que tenemos esta naturaleza. Que rechazamos a Dios. Que decimos creer, hermano, pero no creemos. Si creyéramos, hermano, nos devoraríamos su palabra, hermano. Ahora, hermano, no me puede decir usted que ahora no tiene tiempo. Pero si creyéramos, hermano, nos devoraríamos su palabra, hermano. Estaríamos expectantes, hermano, a lo que el Señor nos va a decir. No para criticar, hermano, y no lo digo por mí, pero no para criticar al predicador, hermano, ni para ver qué le faltó, qué hizo de más, qué hizo de menos. No, hermano. Es para buscar, hermano, qué es lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Para aumentar nuestra fe. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos bendiga, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe que este arrepentimiento, hermano, es fundamental en los cristianos. Es fundamental. No es fundamental, hermano, en cuanto a la salvación en sí, hermano. Porque ha de saber usted que Dios da el arrepentimiento. Dios es el que da el arrepentimiento al hombre. Lo dice también el libro de Hebreos, hermano, en el verso 10. En uno de estos versos, en el 11, el versículo 18 dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, si Dios nos ha dado esta herramienta, hermano, y no la utilizamos, debemos usarla, debemos arrepentirnos todos los días. Dios nos ha dado la herramienta de la oración, debemos usarla todos los días, hermano. Pero no creemos, hermano. No estamos muy de acuerdo. Y de eso, hermanos, quiere Dios que nos arrepentamos. Y por eso, hermanos, es necesario, para arrepentirse, no es decir, ya, Señor, no hago nunca más esto. Porque sabe, hermano, que a veces confundimos el arrepentimiento. Porque alguno dice, yo me arrepentí hace muchos años atrás, porque estaba en esta y en esta situación, hacía esto, que era... Pero ¿sabe por qué? No es el genuino arrepentimiento, hermano, porque no me dejaba dormir, incluso dicen algunos. Pero ¿sabe que ese arrepentimiento más bien es un cargo de conciencia, hermano? Es un cargo de conciencia. ¿Y sabe por qué usted se desvela y pierde el sueño? Porque tiene temor muchas veces a ser sorprendido, a ser descubierto, y no quiere pasar la vergüenza.
Pero no, hermano, el arrepentimiento bíblico es algo que se debe realizar todos los días, hermano, a causa de nuestra naturaleza. Y pedir perdón a Dios, hermano, siempre. Por eso hablaba de la sociedad, hermano. Si la sociedad, hermano, hiciera esto, se ahorrarían todos los problemas que hay. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, solo por su gracia y solo por su buena voluntad para con los hombres, para los que a lo mejor están escuchando, hermanos, y no son cristianos algunos, hermanos, puede que alguno entre nosotros no sea cristiano. Por la gracia de Dios y la buena voluntad de Dios, aún hay tiempo, hermano. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Venga a Cristo en arrepentimiento. Cambie su conducta. Cambie su mente en lo que usted piensa de Él. Conozca a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él hará misericordia con usted. Y para los cristianos y para los creyentes, para nosotros, volvámonos a Cristo, hermano. Volvámonos a Cristo y Él se volverá a nosotros. Arrepintámonos y obtengamos misericordia de parte del Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé de su gracia. Ahora, la palabra que hemos leído en esta tarde, hermano, está el Señor Jesucristo resucitado. Él ya padeció en la cruz. Él ya derramó su sangre. Él ya firmó el nuevo pacto con su sangre, hermano. Hoy somos salvos por gracia. Somos salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. Y les explica a sus discípulos que era necesario que todas estas cosas tenía que padecer. Todo ese sufrimiento, hermano. Toda esa humillación a causa de nuestro pecado, hermano, de nuestra maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, ¿cierto? El 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya vimos qué fue lo primero que nos habló el Hijo. Ustedes lo pueden encontrar, ¿cierto? Y mejor aún si tiene su Biblia con letra roja, hermano. Comenzando su ministerio, el Señor dice, arrepentíos. Y antes de ascender a los cielos, a sentarse en el trono de su Padre, antes de ascender a los cielos, hermano, quise ver yo qué fue lo último que dijo. ¿Qué fue lo último que dijo? Y lo último que dijo, hermanos, el Señor antes de ascender a los cielos, fue una instrucción. Fue una ordenanza. Y fue de ir y predicar su evangelio. Usted lo puede encontrar, hermanos. No lo voy a leer, hermano, ahora, pero usted lo puede encontrar. Algunos le llaman la Gran Comisión, pero lo que hemos leído, hermanos, precisamente es lo último que dice Cristo. ¿Y ve que tiene una relación, hermano, con lo primero que dijo? Lo primero dijo que arrepentíos y creed en el evangelio. Y lo último que dice, vayan y prediquen el evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados. Hermano, estos días también escuché a un hermano, que yo pongo atención, hermano, a veces las cosas como que pregunto y como que se pasan, hermano, porque como no estamos distraídos, hermano, viendo si pasa algo, pero no, hermano, uno debe poner toda concentración en el predicador, el que sea, hermano. Y lo escuchaba uno de estos días, decía, así que usted, hermano, predique el evangelio. Usted tiene su celular, decía. Usted tiene su celular. Llame a sus seres queridos, llame a sus padres, a su familia, llame a sus cercanos, a sus conocidos y predique el evangelio. Y a mí me daba vuelta eso, hermano. Y yo daba gracias a Dios porque gracias a Dios esta tecnología la hemos podido ocupar. Yo personalmente la he ocupado con mis parientes, con mi madre en el sur, con mis hijas, hermano, y hemos podido usar esto para predicar el evangelio. Pero, ¿qué evangelio predicamos? Y aquí está lo que encarga el Señor. Debemos predicar el evangelio del arrepentimiento y perdón de pecado. Y ahí es donde está, hermano, que a veces nos transformamos en falsos profetas, predicando vanidad, predicando cosas que el Señor no ha dicho, predicando
no, si tenga fe y confianza, mire lo que dice el Señor aquí. A todos les llegará, pero la plaga a ti no llegará. ¿Y qué pasa si se enferma, hermano? No, no se preocupe, el Señor dice que a los suyos nada le va a pasar, aunque viven cosas mortíferas, porque tergiversamos los textos, hermano, para dar consuelo falso. Lo que usted tiene que predicar, mi hermano, por duro que a usted le parezca en esta tarde, es predicar el arrepentimiento. Porque puede que a lo mejor sus familiares o sus seres queridos, puede que a lo mejor no se enfermen por disposición de Dios, o puede que sí. Y si se enferman, poderoso Dios para sanarlos, pero si no los sana. Por eso debemos predicar el evangelio del arrepentimiento, y cada vez que usted hable con alguien, permiso, hermano. ¿Aló? Le llamo, ¿sabe qué? Mira, arrepiéntase. Lo único que tiene que hacer es pedirle a Dios misericordia y perdón. Pídele perdón. Pídele perdón al Señor. Así le he dicho a mi madre, hermano, abiertamente. Pida perdón al Señor. Pida misericordia al Señor. Tírese ahí, llore, gima. Pida misericordia. Arrepiéntase, arrepiéntase. Y cuando uno ha ido escudriñando, hermanos, la palabra del Señor, sobre todo estos días, hermano, en cuanto a la escuela dominical, hermano, yo ahora me arrepiento más que nunca todos los días, hermano. Y eso es lo que usted también debe predicar. Y no predicar el falso evangelio. No, si va a ir todo bien, no se preocupe, confiamos en el Señor, que de aquí vamos a salir todos bien. ¿A quién le hace bien eso, hermano? Ni siquiera es la instrucción del Señor. Aquí está la instrucción del Señor. Verso 47. ¿Creemos a la instrucción del Señor? ¿Creemos lo que el Señor nos dice? ¿O vamos a hablar lo que a nosotros nos parezca? ¿Lo que a nosotros nos parece agradable? Hermano, este mundo entero y todos, hermanos, necesitan arrepentimiento y necesitan el perdón de sus pecados. Si usted ama a su familia, hermano, no lo engañe. Si usted ama a los suyos, hermano, ama a sus amistades, a quien sea, hermano, no los engañe. Predíqueles que se arrepientan y enséñenles lo que es arrepentirse. Dígale, no, tú tienes que cambiar tu mente con respecto a Cristo, tienes que creer lo que realmente Él es. No lo que tú piensas que es, sino lo que realmente Él es. Así como lo que les mencioné en el libro de los Hechos. Y ustedes lo mataron. Nosotros, ¿y qué vamos a hacer ahora? Arrepiéntanse. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga en esta tarde, mis hermanos. Dios nos bendiga en esta hora, hermanos, a través de su palabra. Pienso que usted tiene cercanos. Pienso que usted tiene gente conocida, hermano. Es nuestro deber. Es una ordenanza, hermano. Ni siquiera es una sugerencia, hermano. Hermano, ojalá si yo pudiera salirme de la pantalla, hermano, y quedar negro y solamente que sea la voz de su palabra. Para que no me mire a mí, sino que mire lo que está escrito en su palabra, hermano. Que no son sugerencias, que no son un consejo, si usted quiere lo toma. No, hermano, son las ordenanzas de Cristo el Señor. Arrepentíos y creed al Evangelio. Y luego ir y predicar el Evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados. Si usted quiere hacer el bien, si usted ama a los suyos, hermano, predique ese Evangelio. Y no les diga, no, si... ¿Se acuerdan los antiguos profetas? Y el Señor los aborrecía porque decía, paz, paz. Predican paz, paz, y no hay paz. Así a veces nos comportamos, hermano. Y por eso Dios tenga misericordia de nosotros. Un día, hermanos, un día, alguien se lo va a agradecer. Un día alguien se lo va a agradecer. Y por eso digo yo, hermanos, no lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. No se trata de que usted no sepa predicar, no sé cómo decirle, no soy tan elocuente, me gustaría convencer. No, hermano. Usted solamente dígale lo que la palabra del Señor dice. Dígale lo que la palabra del Señor dice y Dios habla la hora, porque no se trata del mensajero, se trata del mensaje. El que tiene poder, hermano, no es el mensajero, es la palabra de Dios la que tiene poder para transformar a los hombres. Y en eso debemos creer y poner toda nuestra confianza, que el mensaje es el que transforma a la criatura. Alabado sea el nombre del Señor.
Dios nos bendiga en esta hora, hermanos. Y Dios también bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Para el Señor sea la honra y la gloria siempre. Gloria al Señor. Ahora dejaré este servicio en manos de el siervo de Dios, nuestro pastor Enzo Vázquez. Dios guarde a su siervo en nuestro medio. Amén. Muchas gracias. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y quisiera agregar unas palabritas respecto a lo que significa no arrepentirse, hermanos. El principio del arrepentimiento es fruto, como nos decía el Señor, es fruto de la fe. La fe me lleva al arrepentimiento. El Evangelio es salvación para gente que va camino al infierno, y el que cree eso procede al arrepentimiento a causa de la fe. Y mientras el Señor nos hablaba, yo recordaba o en mi mente trajinaba acerca de ciertos textos que nos hablan en la palabra del arrepentimiento. Hermano, no arrepentirse conforme a lo que el Señor nos enseñaba en esta hora, es un acto demencial. Es un acto demencial. Es por eso que cuando Jesús aparece, lo primero que hace es llamar a la gente al arrepentimiento. La aparición de Juan el Bautista, los apóstoles. Porque viene un juicio horrendo, hermano, para los soberbios. Pero hay misericordia para los que se arrepienten. Por lo tanto, los hijos de Dios, la iglesia, nosotros, por años deberíamos haber recorrido el mundo, las calles, llamando a la gente al arrepentimiento. Y no a este evangelio de bienes temporales y de bendiciones materiales y solamente cosas terrenales, sino al arrepentimiento. Y la palabra nos habla algo que todos conocemos, que es el hijo pródigo. El hijo pródigo se apartó de su padre, lo abandonó y se fue a vivir su vida. Pero hubo un momento en que él se arrepiente porque las consecuencias lo llevan a recordar a su padre. Y dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, el verso 17, dice, y volviendo en sí, hermano, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y me llama la atención las palabras que dice, hermano, y volviendo en sí. Esto habla de que él actúa en un momento, en un acto demencial. Y también aparecen estas mismas expresiones, hermano, en la palabra del Señor. En el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, vamos a leer también algunos versitos del verso 34 en adelante. Reinaba en ese tiempo Nabucodonosor, y Dios le dio poderes extraordinarios, tanto es así que la palabra del Señor dice que a quien él quería daba vida y a quien quería la quitaba. Dios lo puso por sobre todos los reinos de la tierra,
Sin embargo, el corazón de este hombre se llenó de soberbia. Él no quería nada con Dios. Y esa actitud nos narra la palabra del Señor, que prácticamente lo convirtió en una bestia. Comía pasto, le creció pelo, se convirtió en un animal irracional. Hermano, el hombre que no se arrepiente es eso. Un animal irracional. Alguien sin entendimiento. Alguien sin entendimiento. Y dice Daniel, capítulo 4, el verso 34, dice, expresiones de Nabucodonosor, dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue de vuelta. ¿Y qué es recuperar? ¿Qué es que el Señor nos devuelva la razón? Entender cuánta necesidad tenemos de un Salvador. Y arrepentirnos de la vida que llevamos. Y como nos decía nuestro hermano predicador, el arrepentimiento no es algo que ocurrió en mi vida hace 40, 30, 15 años atrás. Es un camino que recorrer. Es constante. Es todos los días. Y Nabucodonosor dice, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta. Y la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y el verso 36 habla tan claro de lo que produce en nosotros el arrepentimiento sincero. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino. ¿Por qué? Porque ahora puedo en cierta medida dominar mi naturaleza de pecado. Porque habla de reino, hermano, de controlar. Porque a veces decimos nos arrepentimos, pero llevamos una vida impía, vivimos como un inicuo, porque no tenemos ningún control sobre nosotros mismos. Y es porque el arrepentimiento ha sido falso. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Porque eso hace también el arrepentimiento en el cristiano. Les devuelta su dignidad. Está consciente de la gracia del Señor sobre él. Está consciente de que ha sido salvo por lástima y por la misericordia de Dios. Por lo tanto, debe andar humilde delante de su presencia todos los días. Y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores. El autocontrol, hermanos, hermanas. Alguien dice, me arrepentí, sin embargo tiene unos labios tan sucios. Los garabatos están a flor de piel. De cualquier cosa estalla. No tiene ningún control sobre sí mismo. Y cree que después dice, perdón Señor, y todo arreglado. No, hermano, aquí dice, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Por lo tanto, tome en consideración esto y analice su vida. ¿Está caminando por el camino del arrepentimiento? Llevábamos una dirección, una forma de vida, sucios de labio, de mente,
sujetos a tanta perversidad, buenos para ver lo que no debemos ver, tantos errores. Pero cuando hay arrepentimiento, uno empieza a caminar en dirección opuesta hacia donde iba. Y ahora nuestro caminar es en dirección al Padre. Hermano, ya no va caminando por la senda del mundo ni por la de su carne, que siempre busca perversiones. Ahora va caminando en dirección al Padre. Y ojalá en ese caminar, todos los días, cada vez que doble su rodilla, usted pueda decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser tu hijo. Pero aquí hazme como el último de tus jornaleros, porque yo sé que en tu casa hay abundancia de pan. Eso es arrepentimiento. Y eso usted no lo ora una vez, usted lo ora hoy día, lo ora un momento más rato, lo ora mañana en la mañana, lo ora mañana a mediodía, en la tarde, hasta que el Señor venga. Esa es su oración. Esa es la oración del arrepentido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero yo sé que en su casa hay abundancia de pan. Yo sé que en su casa hay seguridad. Yo sé que en su casa hay misericordia. Yo sé que en su casa hasta el último de los jornaleros tiene abundancia de pan. Y ojalá en esta hora entre por sus oídos y llegue a su corazón y nunca más se olvide de esto. Ese es su caminar. Hoy día es martes, mañana es miércoles y jueves y viernes. Recuérdese de esto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Hazme como el último de los jornaleros. Porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan y llegué aquí y perezco de hambre. Y camina en esa oración, camina en ese sentimiento, camine en ese pensamiento. Y cuando llegues a las puertas de la casa del Señor, que muy pronto será esto, Él te verá de lejos y correrá y se echará a tu cuello y te vestirá y pondrá un anillo sobre tu dedo y matará al becerro gordo y hará una gran fiesta cuando llegues, porque él dirá, he aquí mi hijo que era muerto, sin embargo ha revivido, y si has revivido es por el arrepentimiento que viene por la fe. Y si encuentras que es glorioso que camines en esta dirección, que camines con este pensamiento en la cabeza, diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Si no encuentras dulzura en ese caminar, es porque no lo conoces. Pero si sientes el gozo dentro de tu corazón, si sientes lo que es ser salvo por gracia y por misericordia, entonces anúncialo a los demás. Deja de predicarles prosperidad y solución de problemas. El Espíritu Santo ha dicho, esta enfermedad alcanzará a tu familia. ¿Qué importa? Diles que se arrepientan. Diles que se arrepientan para que cuando lleguen allí a la puerta no la encuentren cerrada y la razón les sea devuelta y glorifiquen al Dios del cielo. Y cuando se acerquen a esa puerta vean a su Padre y cómo correrá a su encuentro y se echará a su cuello. Hermanos, el hijo pródigo ya estaba abrazado con su padre y empezó a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Y el padre dijo, preparen la fiesta, maten el becerro grueso. Hagamos fiesta porque aquí está mi hijo que era muerto
¿Y acaso no te levantó el Señor de los muertos? ¿No te ha limpiado con su sangre? Pero así debes caminar, hermano, así, en el pensamiento del Hijo Pródigo, todos los días de tu vida, hasta que llegues al sepulcro, o el Señor venga por todos. Dios te bendiga y te guarde. Arrepiéntete. No hay nada más dulce que arrepentirse. No hay nada más dulce que arrepentirse. Todos los placeres que tuvo el Hijo Pródigo no fueron comparables a ese minuto en que, volviendo en sí, se dio cuenta de su ruina y encaminó en dirección a su bendición, contrito y humillado todos los días de su vida. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El Señor te bendiga y te guarde. Y arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado. El Señor viene. Y ojalá te encuentres con esta actitud y caminando con este pensamiento. No tengas ningún mayor concepto de tu persona. No mires nunca con desprecio a tu hermano o a tu hermana. No eres mejor que él. Ambos hemos recibido la salvación por gracia y por misericordia de Dios. Y bendito sea su nombre para siempre. Y serás feliz, hermano. Y caminarás con gozo. Y caminarás con gozo. Porque el arrepentimiento es nuestra alma. Para mi Dios sea toda honra y gloria ahora y para siempre. Hermanos, vamos a rogar al Señor la bendición por esta dulce palabra, hermano. Arrepentidos y convertidos. Gracias porque Él vino. Gracias porque Él vino a vocear este mensaje. Y nos ha dado la fe. Nos ha dado el arrepentimiento. Él no vino a mentir. En los altares nos habíamos acostumbrado a que nos pasaran la mano por el lomo, para que nos adularan. Pero doy gracias al Señor porque en estos días otra vez está resonando por todas partes la voz del Hijo, y no del profeta mentiroso. Cristo, Jesús, nos ha hablado en este tiempo. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, bendiga su palabra en esta tarde en nuestros corazones, Señor. Y si alguien no le conoce, que pueda recibirle en esta hora en su corazón, Señor. Y no esté solamente pegado a esa vieja religiosidad, Señor. A ese culto que no tiene ningún asunto, Señor. Sino que tenga una relación con usted, Señor. Y tenga una nueva actitud que le dará las fuerzas para apartarse del mal. Para caminar en la dirección correcta. Hacia el lugar correcto. Y más ahora, Señor, que su venida está tan cerca. Gracias por su palabra. Gracias por volver a escucharlo, Señor, y le rogamos que por todo el mundo vuelva a resonar la voz del Hijo, Señor. Y todos esos profetas mentirosos que dicen paz, paz, y no hay paz, y curan con liviandad la herida de su pueblo. Tenga misericordia de su iglesia y de sus hijos, Señor. Y le rogamos por nosotros, Señor, para que coloque en nuestros corazones el verdadero arrepentimiento. Este dulce arrepentimiento que pone su Espíritu Santo y que nos hace ver que nuestra naturaleza caída, Señor, necesita un Redentor. Gracias, Señor. Te rogamos también en esta hora por sus hijos enfermos, Señor, los que están hospitalizados y por su familia. También le rogamos por todo su pueblo, Señor, y permite que nadie se estrese en sus hogares, sino que disfrute estos días de misericordia, porque usted nos encerró en nuestros hogares para esto que estamos compartiendo en esta hora, para volver a escucharlo a usted, Señor, y no estar escuchando a los falsos profetas, Señor, que hoy día
no saben qué decir, porque no entienden nada de las cosas espirituales. Pero le rogamos, Señor, vuelva usted a todos sus hijos la razón, que vuelvan en sí, Señor, para ir una vez más, Señor, en este poco trecho que nos queda y correr en la dirección correcta. Gracias, Señor. Bendiga a sus hijos, bendiga nuestros hogares, Señor. Bendiga todo lo que está a nuestro alrededor. Y en esta noche que podamos dormir en paz, Señor, sabiendo que una vez más, en su misericordia, nos ha puesto en la dirección correcta, en el camino bendito del Evangelio. Te lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.